Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Hoy en Mula de Seis tendremos a la alcaldesa de Penjamillo, Cicique Peña, quien nos hablará de su postura pro aborto en base a que su pasado fue marxista, leninista, comunista, socialista, feminista, pero sobre todo que nos hable de cómo gobierna Penjamillo, un municipio considerado como violento. Cicique, bienvenida. Amigo, muchísimas gracias. Siempre es un placer estar contigo, maestro del periodismo en Michoacán. Y bueno, agradecerles, me decías, ¿quién es Cicique Peña? Y es importante para mí cuando me hacen esta pregunta siempre mencionar los cimientos, los principios, ¿no? El maestro Freud decía que infancia es destino. Y yo creo que sí, porque lo he vivido, ¿no? Desde el activismo, porque ahora cumplo 30 años, este año cumplo 30 años como activista de derechos humanos, y eso me remonta a mi infancia, ¿no? El nacionalismo que siempre nos enseñó mi padre, el doctor Ramiro Peña Díaz, que desde pequeño nos enseñó el himno agrarista, que podría recitártelo, tiene una letra maravillosa. Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo, laborando por la paz de la nación. No queremos ya más luchas entre hermanos, olvidemos los rencores, compañeros. Que se llenen de trigo los graneros y que surja la ansiada redención. A nuestra edad de 5 o 6 años nos enseñó ese himno, nos ponía en los discos de acetato ese himno y me conmovía el corazón a esa edad. Luego también un elemento importante en mi vida lo fue mi nana Nina, y no es la de Tres Patines. Una mujer muy, muy creyente, cristiana, nos leía las historias de la Biblia. No te puedo decir los evangelios de memoria porque yo desde pequeña tengo estas imágenes de las historias de la Biblia. Entonces aprendí a seguir al Maestro Cristo Jesús en amor, en perdón y en servicio a los demás. Y pues desde esta infancia, luego ya el tema de la rebeldía, un poco de la prepa, ¿no? Digo yo que fui de las primeras arquetas de allá de la prepa 3, en aquellos años, hace ya muchos años. Y era también una manera de sacar pues las incomodidades que uno traía. Y pues era de las que me iba a pelear de la prepa 3 a la 1, a la 2, y ahí hacíamos nuestro relajo con los muchachos. Pero luego ya entré a la Facultad de Filosofía y eso me despertó la luz del marxismo y del socialismo y de ver por la sociedad, ¿no? Pero todavía traía esos malestares emocionales que son bien importantes, ¿no? El 98% de las decisiones humanas son emocionales. Y cuando andas toda intoxicada emocionalmente hay que ver por dónde le damos, ¿no? Llegó un momento que en el 93, que entré a trabajar al Consejo Estatal de Población, había cosas que no me gustaban y les dije a los compañeros, pues háganme su delegada sindical y comparemos lo que no nos gusta aquí. Y fue que empecé ya a enfocar esta energía de manera positiva, ¿no? Pero también desde el activismo feminista, ¿no? De la Facultad de Filosofía, en el que pues entré en el 89 a la Facultad de Filosofía y tenía yo dos opciones, o en esos años, te recordarás, estaba el movimiento del Ejército de Liberación Zapatista o el movimiento feminista, ¿no? De voz de grandes feministas, Rubí de María, Arcelia González Butrón de Economía,
Ana Santamaría Galván, que crea el primer centro de atención a mujeres violentadas en el Estado. Entonces tuve la oportunidad de rodearme de personajes muy interesantes desde la Facultad de Filosofía, desde el activismo con las mujeres en el feminismo. Y también tuve la fortuna de tener una gran maestra en el Consejo Estatal de Población, Clara Hermila Ochoa, que me dijo, feminista y filósofa en la biblioteca, ¿no? Y ahora que estoy disfrutando de esta biblioteca, pues había libros en el Consejo Estatal de Población de colección. Con estos lentes, filosofía y feminismo, pues me di cuenta de cuál era la situación que estábamos viviendo las mujeres en ese momento de la historia en Michoacán. Y recuerdo que en algún momento le dije a Fernanda Navarro, una doctora en filosofía, también feminista de la Universidad Michoacana. Sí, en algún momento ella iba a las marchas a Francia, ¿no? Se dedicaba a este tema de convicción. Y bueno, le dije yo a Fernanda, oye, la situación de las mujeres está trágica, estoy viendo los diagnósticos de CONAPO. Tenemos que hacer algo para que la condición de las mujeres cambie en Michoacán, ¿no? Era una tertulia, ¿no? Y en esa noche que lo platiqué con ella, suelta la carcajada y me dice, ¿y qué vas a hacer? Yo tengo 25 años tratando de hacerlo, ¿no? Entonces, ella me contacta con las mujeres del movimiento de mujeres en Michoacán y a la par, este camino, porque es a donde quiero ir, la vida me ha llevado en estos caminos, porque a veces que me he cansado, me he tratado de replegar y tú sabes, la vida te vuelve a encaminar porque este es el camino. Y este ha sido mi camino, ¿no? Entonces, con Fernanda, las organizaciones civiles de mujeres en aquel momento, pero también la coyuntura de haber estado de estar en el Consejo Estatal de Población. Eso te ayudó mucho. Muchísimo, ¿sabes? En el 94, el Consejo Nacional de Población pide a los consejos estatales comenzar a hacer política pública para mujeres. Entonces me toca hacer el primer diagnóstico situacional de las mujeres en Michoacán, que ya tenía yo mis aliadas de la academia, de las organizaciones civiles, y me tocó integrarlo, tuve esa fortuna. En el 95 ya teníamos el diagnóstico que se llevó al Cairo, Beijing y Mar de Plata en conjunto con todos los demás estados. Y de regreso fue, hagan política pública. Creé la primera oficina de atención a las mujeres en el estado. Oye, me hablas estudiaste la Facultad de Filosofía, te llamó la atención el marxismo, leninismo, comunismo, socialismo. Conociste a Fernanda Navarro, que es una, yo diría, rebelde, Sí. con muchas causas. Fue muy militante de los zapatistas, Sí. pero al final eres conservadora. La vida, me digo que con todo respeto para quienes piensan diferente que yo, tenemos que ir evolucionando. Y es a la par, ¿no? Evolucionas como individuo y evolucionas en tus convicciones sociales, ¿no? Y hubo un momento en mi vida en la que me encontré con el Todopoderoso, que para mí es Dios y que tiene en la Biblia 70 y tantos, 74 nombres, así que eso no me es trascendente para decirlo así, ¿no? Y esto me cambió totalmente la perspectiva de la vida, ¿sabes? Mi primer ponencia internacional fue a favor de la despenalización del aborto. Y ese evento, pues desde la instrucción, desde la filosofía, pues tenemos metodologías de investigación y me fui a investigar qué era esto, ¿no? Y por qué había que permitir que las mujeres abortaran. Vamos a un corte y regresamos contigo para continuar con este interesante tema. Regresamos con la alcaldesa de Penjamillo, Cizique Peña. Y bien, Cizique, te interrumpí. No te preocupes. Estaba en la parte en la que hubo esta metamorfosis, esta transformación en mí y que volví a una vida mucho más espiritual, ¿sabes? Un cambio muy radical. Un cambio muy Yo radical. diría extremo. Totalmente. Radical se oye, pero suave. es extremista, ya se oye
del Sí, otro lado, ¿no? porque lo Totalmente. fui una feminista radical, totalmente radical, ¿no? Igual que ahora las chicas de esa nueva ola del feminismo, pues a nuestra manera, pero éramos radicales, ¿no? Y me encantaba además pararme en los espacios y decir soy feminista porque eso me recuerda el compromiso que tengo con las mujeres, ¿no? Y además en esos años, pues decir que eras feminista era como el diablo aquí, ¿no? Y eso resultaba hasta divertido, déjame Es decirte. como decir, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, ¿no? Entonces aquel tiempo era ser mujer y no ser feminista es una contradicción, También podría ser, ¿sí? también podría serlo, ¿no? Pero bueno, a mí me ayudó muchísimo este proceso de volver a mí, ¿no? A mirarme a mí como ser, que también, ¿no? Las clases de filosofía pues me lo permitían esto. Estudié teología sistemática, que eso también me permitió conocer de otras religiones, me permitió conocer más profundamente a Dios y sin duda alguna este proceso de conocer te permite amar aún más el conocimiento, ¿no? Eres una mujer que en la, digamos, en la cuestión mediática, eres una mujer conocida como una luchadora antiaborto. Ya. ¿Es así? Sí, actualmente sí. Te comentaba que esta experiencia de haber hecho esa investigación del por qué sí el aborto me permitió verme cara a cara y decir por qué no el aborto, ¿sabes? Conocí todo el proceso, desde la concepción, el embrión, y no solamente el proceso químico, biológico, neuronal, de si es una célula con un ADN, y es independiente a la mujer que lo concibe, ¿no? Además de que, bueno, mis principios que tienen que ver con la espiritualidad, pues me habla de que todos venimos con un propósito en la vida y que absolutamente todos tenemos una misión, que si estamos aquí es por una razón. Y desde mi concepción es si fuimos concebidos, desde ese momento ya tienes una misión, ¿no? Y ser dado a luz, tu misión está confirmada. Bueno, en ese sentido tú estás definida, digamos. Pero ¿qué pasó con la generación en donde actuabas, eras integrante del feminismo, de la lucha por los derechos, de pro aborto? Esa generación digamos, te fustiga, te hizo a un lado, te marginó, te abandonó, Ajá. te vio así como fúchila. Mira, esto es bien interesante porque cuando yo me he replegado en estos procesos, son 30 años, es casi como, pues son toda una vida, ¿no? Y me he cansado, ¿sabes? Pero no me cansa el trabajo con la sociedad, no me cansa el trabajo con los grupos, lo disfruto, me retroalimenta. Me ha cansado y me ha replegado porque trabajar con mujeres líderes, todas líderes, yo líder es de repente, ¿no? Una explosión. Y eso es lo que me ha hecho replegarme en diferentes momentos. Hace 5 años que dije de manera pública, no me concibo feminista. Ahora ya. No soy feminista hace 5 años, ¿no? ¿Ahora qué eres? Las mujeres inteligentes debemos aspirar a ser libres pensadoras. Y ser libre pensadora implica el no permitirte ser adoctrinada, el no traer una burka ideológica que llega hasta fanatizar, porque lo que vemos y lo que yo hacía en su momento era fanatismo, ¿sabes? Era fanatismo y el fanatismo siempre ofusca el alma y el fanatismo intoxica y el fanatismo daña. Lo que vemos hoy, que bueno, que ya no lo hemos visto, que bueno, desde hace un buen rato, pero estas marchas de vandalismo
que yo he dicho escupen en la memoria histórica del feminismo, que aun y cuando yo en este momento ya no me concibo feminista, pues tenemos una historia desde el feminismo que nos ha dignificado, ¿no? Y mujeres a las que tenemos que honrar por nuestros derechos ganados. No se justifica el vandalismo. Para nada, para nada. Y sí, fue así como que, a ver, Tzitziki, ya no cabes aquí, porque hubo espacios, 2 espacios en los que me invitaron a salir, uno por las buenas y otro, váyase, ¿qué está haciendo usted aquí? ¿No? Oye, la cuestión de digamos, del feminismo, tú lo hiciste a través de organizaciones, digamos, apartidistas. También hiciste tu lucha por los derechos humanos de manera partidista. Sin embargo, te enfilas a un partido político, hasta eres candidata a una alcaldía y a través de ese partido llegas a ser edil, presidenta municipal, en el caso de Penjamillo. ¿Qué te hizo pasar de la sociedad civil a los partidos políticos? Porque es un salto que nadie se esperaba, sí. Además, ¿no? Era, si Tzitziki ¿Qué no lo pasó ahí? hizo hace 20 años, no lo iba a hacer ahora, pues, ¿no? Y eso también me lo llegaron a comentar. ¿Qué pasó ahí? Que el movimiento Pro Vida y Pro Familia tenemos muy claro que tenemos que estar dentro del sistema para tener voz, ¿no? Para tener reflectores incluso. Entonces, eso fue lo que sucedió, nada más. Es difícil tener esos reflectores, esa voz en organizaciones de la sociedad civil. Para mí, por la historia que he tenido, y yo lo agradezco muchísimo con ustedes, los compañeros de prensa, de medios de comunicación, sí los he tenido, amigos. Y ha sido por este radicalismo con el que me he venido manejando a lo largo de la historia que hicieron que los que hice, ¿no? Que genere, que voltearan a ver a Tzitziki Peña, ¿no? Sin padrinazgos, como bien lo dices, de ningún tipo, ¿no? Digo que mi único padrino en esto pues ha sido el Dios en el que creo, porque Él es el que me ha ido delineando y que también me ha dado la gracia para que ustedes volteen los ojos conmigo, porque así como yo hay muchas luchadoras sociales que no tienen reflectores. Y sí, ¿qué te parece si en el tercer bloque abordamos el punto de ese paso? Sí. Y yo diría inimaginable en su momento de ONG o de la sociedad civil hacia la vida partidista. Sí. Regresamos con Tzitziki Peña, alcaldesa de Penjamillo. Pues bien, alcaldesa, nos quedamos con el tema de ese paso, yo diría inimaginable en su momento, que diste desde la sociedad civil a los partidos políticos, en especial a uno, porque un partido no más hecho, derecho, más estructurado, de los llamados grandes y no de los denominados chicos. Creo que lo que necesita hoy la política son perfiles justamente que no tengan experiencia partidista ni política, ¿no? Porque los que lo tienen, pues están dando los resultados que tenemos en nuestro país. Entonces, me gustó que fuera un partido realmente nuevo, ¿no? Aquí en Michoacán. Me gustó que fuera un perfil joven, muy joven, el de Eder López, y que además coincidiéramos en estos principios pro vida y pro familia. Que una de mis condiciones para haber entrado al partido fue sí, pero vamos a trabajar en una comisión de la familia en el Congreso del Estado, que ya la tenemos, ¿no? Y en la cual, amigo, aportamos muchísimo los pro vida, ¿no? Yo sé que el trabajo que hizo, además, la diputada, pues fue básicamente de cabildeo, ¿no? Porque en la estructuración, pues lo hicimos quienes hemos venido trabajando este tema desde hace muchos años. Gilberto Pizarro también, un gran trabajo que hizo. Y bueno, se cumplió, ¿no? Nada más tenemos ahí la comisión. Estamos hablando ¿de qué partido? Del Partido Encuentro Solidario, que me gusta que sea de derecha centro, ¿no? De repente me catalogan como extrema derecha Tzitziki, es una
ortodoxa y no para nada, ¿eh? Jamás me encasillaría ahí porque soy una mujer libre, ¿sabes? Incluso mi manera de creer en Dios, pues podría decirte que un católico o un cristiano de las diferentes religiones podrían decir aquí no cabe, ¿no? Porque hago cosas que desde el ser ortodoxos religiosos pues no deberían de hacerse, ¿no? Entonces, por esa parte es así. Me gustó, le creí, ¿no? Y dije, bueno, esta es una buena oportunidad porque se lo dije al presidente, ¿no? En aquellos años. Te estoy entregando 27 años de activismo para mí limpio porque jamás he estado involucrada en ningún partido político. El que nosotros desde organizaciones civiles o desde el activismo nos pongamos una etiqueta partidista nos quita credibilidad en estos procesos, ¿no? Afortunadamente ya soy una mujer hecha, ¿no? En el sentido de que, bueno, no he vivido de un partido político nunca, me he dedicado al activismo. Me he dedicado a dar consultorías, ¿no? Me he preparado, me certificó el Instituto Nacional de las Mujeres en el año 2000 como consultora. Entonces, bueno, pues me he preparado además para eso. He dado consultorías a secretarias de Estado, no siempre en Michoacán, porque de repente me castigan por abrir mucho la boca aquí en el Estado, pero digo lo que tengo que decir y hago lo que tengo que hacer, ¿no? De repente sí me dicen, ¿no te da miedo, Tzitziki? Ve nada más, ¿cómo se te ocurre haberte plantado así en un evento que tú recordarás, ¿no? El evento de la alerta de violencia de género, en el que no fui convocada y aún y cuando era yo parte del consejo técnico de la SEI Mujer, no fui convocada, me habla a las 12:30 de la noche, Las Matrushka, un colectivo de mujeres jóvenes, y así de plano me lo soltó, ¿no? Me dice, ¿y usted va a estar muy a gusto como todos adentro o va a estar luchando con nosotras afuera? ¿No? Dije, ¿de qué me hablas? Voy a estar donde tenga que estar, ¿de qué me hablas? ¿No? Y ya me platicó, fue un momento muy histórico y significativo en mi vida, eso que hice, ¿no? Porque había 3 filtros, los 3 los pasé, ¿no? El primero, que era la reja de Casa de Gobierno, estaba nuestra amiga Miriam Salmerón con un reportero de CB Noticias y entonces le dice al poli, déjala pasar, ya llegó Tzitziki, hazle la entrevista a ella, ¿no? Y fue que pasé, porque estaban ahí con la lista. El segundo filtro, a las amigas sindicalizadas de siempre, a las que siempre les agradezco muchísimo toda la atención, porque he hecho gestiones con ellas, porque tenemos este compañerismo, ¿no? Me registraron, luego llega Juan Pablo Celis, también un buen amigo, y me dice, sí, sí, ya llegaste como a 2 metros, ¿no? Y dice, ahorita te paso, ¿no? Porque había una fila de personajes para entrar. Entonces llegó a la puerta y le dice, Itzi en ese momento era directora, no estás Itziki, y me pasó Juan Pablo Celis, luego ya se dio todo el proceso de que no escuchábamos que la alerta de violencia de género la queremos para todo el Estado, ¿no? Y bueno, pues me moví con mi cartulina desde atrás hasta adelante, les modelé ahí lo que pedíamos al Osorio Chong en ese momento, a nuestro gobernador en ese momento, Silvano, y bueno, desde ahí fue Tzitziki un nivel de activista de derechos humanos diferente, ¿no? Por esos riesgos que uno toma, amigo. Pero en esa te iba precisamente más bien a enfatizar, ¿has recibido bullying por, por tus creencias, por tu convicción y has recibido amenazas de muerte de frente total por teléfono? ¿Cómo ha sido tu vida en ese sentido de amagos, de amenazas? Ajá. Los hemos vivido, ¿no? Y desde el activismo y mucho, ¿no? Y sobre todo en comunidades, que llegamos y están los tipos con la pistola hasta enseñándotela, ¿no? A ver qué es lo que les vas a ir a enseñar a las mujeres. Que luego, la ventaja que tengo es que yo manejo el tema de la salud emocional y la salud mental de humanos, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Y no, mi discurso jamás ha sido un discurso feminista radical, ¿no? Los hombres no sirven para nada y podemos sin ellos, jamás. Estoy convencida y lo he dicho públicamente, lo digo públicamente, sin los hombres, no.
Así como este era un eslogan del feminismo hace muchísimos años, sin las mujeres no. Y yo sostengo, sin los hombres no. Y tenemos que trabajar hombres y mujeres de la mano. Esa ha sido una gran debilidad de las políticas de perspectiva de género, ¿sabes? Que siempre se han enfocado nada más al empoderamiento de las mujeres y además malentendido, ¿no? A mí me parece que este discurso de empoderamiento, de tú solita puedes, en algún momento lo platiqué con algunas secretarias de la mujer y les dije, las mujeres no tienen por qué cargar con la carga moral, emocional y económica de ser madres, jefas de familia. Tenemos que buscar la reestructuración del núcleo familiar, ¿no? Si nuestros padres y nuestros abuelos lo hacían, pues cuál es la debilidad de las nuevas generaciones para no sostenerlo, ¿no? Pero no has recibido así la amenaza de... Sí, amigo. ¿Sí? Sí, sí. Y perseguidas también, ¿no? No te voy a decir de qué municipio es de la cuenca del lago de ¿Te Pátzcuaro. hicieron corretear? Me corretearon. ¿Sabes? Esa vez, es que siempre me acompaña Dios. Esa vez yo vi una camioneta grandecita, pero se le cayó el líquido amarillo, ¿no? De esto del anticongelante. Le dije a mi hija, me llevo tu carro, y ya no tengo tiempo de nada. Me llevé su carro, que era un carro chiquito. Bueno, pues fui a hacer lo que tenía que hacer y les dije a las muchachas que me acompañaban, no se asusten, le voy a apretar al acelerador, pero echen un ojito atrás, ¿no? Pero así de plano, con cuernos de chivo asomándose los tipos en la camioneta. Pues le pegué, pues ya te voy a decir por dónde, ¿no? Era Cuandureo, ¿no? Ahí. Y para entrar a Pátzcuaro, te recordarás que en aquellos años era doble sentido. Y entonces pasó justamente dos combis, ¿no? Si yo no hubiera traído ese carro chiquito, no me hubiera podido meter por en medio. Y me bajé. Hay un desnivel, te recordarás, subiendo al centro de Pátzcuaro, hay un desnivel. Entonces me bajé al desnivel y fue que más o menos me les perdí y les dije, ya ahorita nos vamos, nos duramos, ese fue mi error, duramos muy poquito ahí. Y escuché el rechinido, la vuelta en U y ahí van de nuevo detrás de nosotros. Me les perdí en Huiramba, sí, 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 es Huiramba, ¿va? Lagunilla es Huiramba. Ujú. Pero he tenido sucesos así, ¿no? Bueno, Interesantes. vamos a un corte y en el siguiente bloque vamos a hablar del otro peligro, de que unos creemos que es muy peligroso ir a gobernar Pencamillo. Veremos qué nos dices. Y bueno, entramos al tema del municipio que gobiernas, Penjamillo, en donde antes de entrar estaba convulsionado, o cuando menos a distancia lo veíamos así, eh, vinculado a algún actos de violencia vinculados con el crimen organizado y conflictos internos del propio gobierno local. Dicen que en su momento que te sacas la rifa del tigre, etcétera, etcétera. Y al principio no podías entrar al palacio, posteriormente sí. Platícanos, ¿por qué te dio ir ahí? Porque ¿qué me dio por decir que sí? Sí. Em, Mi historia ha sido servir a la sociedad y sobre todo a quienes más necesitan, amigo, ¿no? En realidad poco trabajo tengo en Morelia, poco trabajo tengo en las ciudades grandes de nuestro estado. Mi territorio de trabajo han sido las zonas más pobres, más vulneradas, más alejadas de estos beneficios, ¿no? Yo acababa después, antes de que me dijera, tenía yo 3 días que había llegado de Chinicuila. Estuve en Chinicuila 8 días trabajando en comunidades donde no podían entrar nadie, ¿no? Y a mí me invitan las señoras a comer a su mesa. Y te hablo de las mamás, las hermanas, las esposas, de quienes se dedican a otras cosas, ¿no? Entonces, he trabajado para ellas en este proceso que me decías, ¿qué te ha pasado? Bueno, también en Pichilinguillo, ¿no? En la costa de Lázaro, de nuestra costa michoacana, muy bonito lugar.
fui a hacer un trabajo de derechos humanos para niños y me tardé tantito y entonces les hablé a las señoras ya cuando hubo donde se alcanzaba la línea y les dije, voy tantito tarde, pero llego, ahorita llego. Me dice, no se preocupe, maestra, ya la vienen acompañando los muchachos, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Cuando uno hace el bien a los otros, te cuidan. Y dije que sí porque, y también fue un tema que fue polémico, ¿no? Que siempre he dicho cuando salí del Congreso del Estado, que me dijeron, no te da miedo, las cosas están muy difíciles. Les dije, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y esto ha sido mi vida después de que yo me he encontrado con él. Me ha cuidado, te puedo platicar muchas más historias, sé que el tiempo no nos alcanza, ¿no? Pero que me confirman a mí que a donde yo voy a servir, tengo la protección divina. Y sé que no va a pasar nada, ¿no? Sí, ya me han hecho algunas llamaditas, ya las he informado a las autoridades correspondientes, pero no tengo miedo, amigo. Sales del Congreso del Estado con la designación, el nombramiento, no puedes ir. Ajá. ¿Cuáles son las condiciones para que fueras ya al Palacio de Gobierno de Penjamillo? Sí, bueno, me dijeron que yo iba a llegar hasta finales de febrero, principios de marzo. Pero sí, la sociedad benjamillense estaba tan lastimada, ¿no? De lo que había sucedido y ahora estar sin ningún liderazgo al frente, sin ninguna autoridad, era necesario que ella estuviera. ¿No? Me tomaron los mismos, el mismo personal de la administración saliente, porque ya salieron. Esa también fue una instrucción difícil de acatar para mí, porque lo fue, pero la acaté. Me tomaron 2 veces presidencia ellos mismos, ¿no? Y fue, señor, tengo que estar en Penjamillo. Aún no hay condiciones, nosotros te decimos cuándo. ¿Qué hice? Me fui. El acompañamiento del gobierno de Michoacán. Sí, me han acompañado y estoy muy agradecida, ¿sabes? Porque han hecho lo que me han dicho que iban a hacer para generarle al equipo que llegamos las condiciones de seguridad. Ha estado 3 veces el general Ortega, ahí nos llevó incluso la sinfónica de la Orquesta Sinfónica de Seguridad Pública, y todos esos mensajes, el tener las mesas de seguridad en Penjamillo, que les pido yo a los compañeros presidentes, por favor, que sea en Penjamillo, le viene dando certeza, seguridad y paz a la ciudadanía. Cuando nosotros llegamos a Penjamillo, a las 6 de la tarde parecía que era toque de queda. Nadie en la calle, ¿sabes? Y conforme ha venido pasando el tiempo, las mismas personas que tienen negocios, taquitos, hamburguesas, me van diciendo, porque me salgo a comer taquitos y hamburguesas, a que me vea la gente ahí. Y mi mensaje es, si yo puedo salir, ustedes pueden disfrutar de su municipio, ¿no? En el tiempo que llegamos, que fue de Navidad, también les arreglamos ahí de Navidad y me decían personas, oye, tenía yo 2 años que no venía a la plaza, vengo del Colorado, vengo del Guayabo y no veníamos porque nos daba miedo, pero pues nos dicen que las cosas ya están mejores. Los migrantes, ¿no? Familias que me encontraba yo ahí platicando, decían, tenía 2 años que no venía. Pero ahora me habló mi familia y me dijo, las condiciones ya están para que se vengan, palabras más, palabras menos. Es otro gobierno, la presidenta es diferente. Y entonces llegaron a Penjamillo a disfrutar de su familia. Todo esto para mí ha sido bien importante, amigo. Danos el antecedente del por qué llegas. Bueno, llegamos porque, con mucho respeto lo digo, pero ahora que atiendo el tema administrativo, al menos 20 años tenía Penjamillo abandonado administrativamente desde el ayuntamiento. Entonces, el periodo pasado, bueno, pues se generan una serie de situaciones que de manera muy violenta, desde que se gana la presidencia de Penjamillo con el Partido Encuentro Solidario, desaparecen al coordinador, asesinan, porque ya podemos tomarlo de esta manera, al presidente electo. Hubo ahí un
trance de 8 días mientras sabíamos a quién poníamos el partido o no, aunque además, todos los demás partidos estaban dispuestos a poner a sus candidatos a sus regidores, pero no podíamos nosotros como partido soltar esa posición. Y bueno, pues sube la síndica a ese espacio. A mí siempre me ha parecido que la expresidenta fue una víctima de la situación, de todo lo que se generó en temas de delincuencia y desaparecen al director de obra pública, incendian una casa. Entonces, ya estaba muy desbordado todo esto. Por supuesto, en ese momento, bueno, pues era yo la secretaria del partido, del presidente, y políticamente pues lo atendimos, ¿no? Para darle seguridad a la presidencia y a nuestros regidores, ¿no? Entonces, en dar certeza, pues hay que cambiar toda la estructura. Y fue histórico lo que sucedió, ¿no? Y bueno, pues ya pudiste entrar, ya estás. La otra vez, la semana pasada o esta, vimos una imagen que estás con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y tú dices que te han cumplido a pie cabal. Sí, estoy muy agradecida. Parte de la tarea que tenemos los presidentes municipales, pues es la gestión, ¿no? Y me he dedicado a tener un día o 2 días, de acuerdo a la agenda de los secretarios de gestión en Morelia, a recorrer las 46 comunidades, a hacer actividades en el centro de Penjamillo de limpieza. Hemos lavado la plaza, hemos pintado, o sea, estamos trabajando muy duro apenas en este espacio que tenemos de 2 meses, insisto. Y la respuesta de todos los secretarios que he visitado, que a estas alturas ya deben de ser algunos 10, son instrucciones del señor gobernador, son instrucciones del señor secretario, todo el apoyo para Penjamillo. Vamos a un corte, sí, y regresamos contigo para el último bloque. Bueno, ya en última fase de la entrevista, Cici Peña, alcaldesa de Penjamillo. ¿Qué es Penjamillo como municipio? ¿Cuáles son sus sectores más importantes? ¿De qué vive? Nosotros lo vemos muy lejano de la capital michoacana, lo vemos más para allá que para acá, incluso de Michoacán, ¿no? Platícanos, Penjamillo, ¿cuáles son sus fortalezas y debilidades? Penjamillo es una población de 19,000 habitantes, con altamente rural, agrícola y a la par altamente migrante. Esto nos genera un abanico de posibilidades y de oportunidades, déjame decirte, ¿no? Porque hay que mostrarle a Michoacán y al mundo, esa es mi posición, que Penjamillo sí es importante, su agricultura, el ámbito rural, pero que tenemos que fortalecer y recuperar la confianza de los migrantes, una confianza de migrantes penjamillenses que está, podría decírtelo así ahorita, perdida, ¿no? No quieren apostar más a Penjamillo, y que ahora que yo he tenido la oportunidad de tener este acercamiento con grupos migrantes amen Penjamillo, ¿no? Esta eslogan que estamos manejando como ayuntamiento, yo soy Penjamillo, tiene más el sentido de deben amar Penjamillo, deben sentirse orgullosos de ser penjamillenses, porque además Penjamillo era el Ateneas de Michoacán, déjame decirte, ¿eh? Era uno de los refugios de Frida Kahlo, de Diego Rivera, que se reunían con intelectuales, con filósofos, filántropos, poetas, hombres y mujeres cultos, y eso es Penjamillo en ese sentido. Tienen una gran cultura, tienen una gran riqueza, pero no difundida, ¿no? Y es lo que estoy haciendo también. La fórmula que quiero aplicar en Penjamillo no es nueva, pero sí es efectiva.
porque lo hemos visto en muchísimos municipios. Recuperamos cultura, recuperamos tradiciones, recuperamos y fortalecemos a los artesanos para atraer turismo. Y ya he tenido la plática con nuestra secretaria de Cultura, con Tamara. Ya de mis primeras conversaciones con secretarios fue con Roberto Monroy, de la Secretaría de Turismo. Y sé que esta fórmula nos va a permitir reactivar el turismo y nos va a permitir reactivar la economía de los penjamillenses, que sigue siendo un gran reto. Porque ¿qué condiciones tenemos que darles a los turistas? Primero, seguridad, ¿no? Que esta fama que se hizo Penjamillo no solamente en Michoacán, sino a nivel nacional, porque me llegaron a entrevistar de Univisión y estas otras televisoras, de Milenio, de Excelsior, de otros, de medios nacionales, es a lo que voy, ¿no? Entonces, tienen a Penjamillo como qué fuerte, Penjamillo, no está muy delicado. Tenemos que trabajar el equipo para decir, Penjamillo está listo para recibir turismo, porque hay seguridad. Uno de los temas que también está para mí un área de oportunidad y que cuando platico yo con la ciudadanía de Penjamillo, me dicen la basura. Antes de la seguridad, ¿sabes? Me dicen la basura es un problema de Penjamillo. Y yo digo, la basura es una gran área de oportunidad siempre, ¿no? Hay que preguntarles a estos hombres ricos que se han hecho ricos de la basura. Entonces, estamos trabajando una campaña de Penjamillo limpio, ¿no? Porque eso es educar a la gente. Seguramente va a haber sanciones y sí, ya tenemos pues el ordenamiento que se va a hacer, ¿no? Para que no tiren la basura, para que barran el frente de su calle, para que nos ayuden a reciclar. Pero sé que son de las condiciones que tengo que darles, ¿no? Pero además, amigo, cuando les pregunto cuál es el platillo típico de Penjamillo, no saben. ¿Cuál es? No, ¿cuál es? Dime cuál es. ¿No? Me dicen las carnitas, ¿no? Bueno, es que yo cuando pienso en carnitas pienso en Quiroga. O cuando pienso en guitarras pienso en Paracho. Y lo que quiero y lo que estoy trabajando con el tema de las mojigangas es que cuando piense en México en mojigangas, piense en Penjamillo. Y vamos a estar trabajando para hacerlo patrimonio de Penjamillo, igual que las fiestas de mayo, del pino y la flor, que también es una fiesta que me dicen, pues es que casi Apatzingán, ¿no? Habrá que verlo, a ver si sí es cierto que es casi Apatzingán. Lo que sí sé es que hay mucho migrante muy rico, ¿no? Ahí en Penjamillo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer con estos grupos es que apuesten en invertir en Penjamillo. Y la cuestión de la seguridad, dejas entrever lo que estás diciendo, que, que, ya no, que ya no hay violencia, que el crimen organizado como que ya desapareció. ¿Das a entender? ¿Cómo está ahí la situación? Lo decreto. No, bueno, tenemos que seguir trabajando en esto, ¿no? Pero estamos haciéndolo y estamos trabajando. Te comentaba yo que para poder llegar a Penjamillo, lo que generamos fue una mesa de seguridad en las instalaciones de la Guardia Nacional de Ancamacutiro. Y entonces estuvo presente la Guardia Civil, Fiscalía, la Guardia Nacional y personal de inteligencia, que fueron los que me dieron la lectura de que en realidad Penjamillo, y también nos lo dijo el señor fiscal, el Penjamillo no es un municipio atractivo para grupos diversos. En Penjamillo se suscitó lo que se suscitó desde dentro. Entonces, sé que desde ahí ya lo están atendiendo las instituciones que tienen que atenderlo, ¿no? A mí me dicen, ¿no te da miedo salir? Luego de repente me quieren cuidar de más y yo pues he estado acostumbrada a estar libre. Y les digo, a ver, párate aquí y me traen con escoltas y se quedan, sí, párate aquí, voy a bajarme a saludar a la gente, ¿no? Y ya me dijeron, no puede hacer eso, maestro, no puede estar separando en cada esquina. Y lo he hecho y no ha pasado nada. Entonces, el haber hecho esa mesa de seguridad me dio la oportunidad de pedirles a este grupo de personas que les dijeran a sus autoridades que ya estaba en condiciones yo de poder quedarme.
Y fue el jueves tarde-noche que el señor secretario nos manda mensaje para decirnos que, además, tú sabes más de estas historias políticas, pero me parece que es históricamente, por lo menos en Miamillo, que el secretario de Estado va a instalar la mesa de cabildo. Entonces fue a instalarla en domingo, la mesa de cabildo, estuvo ahí el general Ortega, y esto es un gran mensaje que debe de traerle tranquilidad a los benjamillenses y que por supuesto me da tranquilidad a mí del acompañamiento que tenemos del gobierno del estado de Michoacán. No hay una tensa calma, ni es fingido esa tranquilidad. Se está Pejamillo libre. Sería muy atrevido de mi parte decirte que está libre. Me parece que no está libre México, no está libre Michoacán, ¿no? En algún momento algunos alcaldes y sí, te fuiste a Penjamillo, sí, pero pues tengo tantos años viviendo en Morelia, ¿no? Y las cosas luego son más complicadas acá. ¿Qué estoy trabajando mucho? Desde la Dirección de Seguridad Pública, la prevención. Para mí apostar 10 pesos en prevención ahora es ahorrarme 90 pesos dentro de 10 años. Sí, que se nos fue el tiempo. Te agradecemos mucho tu presencia, la entrevista, la charla y pues lo mejor para Penjamillo, para ti, y esperemos volver a encontrarnos. Muchas gracias, amigo. Así será.